El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, va. Y digo al otro, ven, y viene. Y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la decepción que hay en el pueblo de Israel por el mal gobierno de los jueces, de los gobernadores, de los reyes, por el antitestimonio de los líderes religiosos, tanto sacerdotes como quienes orientan espiritualmente al pueblo y religiosamente al pueblo, ante esta decepción surge una esperanza muy grande a través de los profetas. Ya con Isaías, el Señor le está anunciando al pueblo que vendrá del monte, de la cima de los montes, encumbrado hacia las montañas. Todos recurrirán allí, porque de allí saldrá un juez, de allí saldrá un árbitro para las naciones y alguien que de las espadas forjará arados. Ante este cansancio que hay en el pueblo por esa continua lucha, guerra, por la continua opresión que viven, surge la esperanza del pueblo. Y es la esperanza en la venida pronta de un Mesías. Un Mesías que hará las veces de rey y de gobernador, pero para regir al pueblo con justicia, para regirlo con equidad, para regirlo con amor. Un líder religioso que ya no oprimirá y que no será antitestimonio y no dará escándalo, porque vivirá la verdadera relación con Dios, la fidelidad con Dios, y allí el pueblo, en esta esperanza, o con esta esperanza más bien, ubica al Mesías prometido. Y es precisamente para ello lo que nos está preparando este tiempo de Adviento. Nosotros, en cierto sentido, toda la humanidad vive el cansancio, el despecho, la desilusión del antitestimonio, vive el cansancio y la desilusión de los malos gobernantes, de la corrupción. Hoy la humanidad entera vive la decepción de la desigualdad, de la injusticia, de la opresión, de la tiranía y de la corrupción. Y para nosotros también viene esta profecía a través de la Iglesia en la liturgia de la palabra, con el profeta Isaías, y lo que vamos a ir escuchando todos estos días a través de los profetas. Por eso, quien espera en el Señor, quien espera la venida del Señor y cree firmemente que será en este Mesías, en Cristo, el enviado de Dios, en donde se manifestará la equidad, en donde se manifestará la justicia, en donde vendrá la paz, porque Él es la fuente, el príncipe de la paz, entonces aquellos que esperan esta venida del Señor podrán cantar como el salmista hoy. ¡Qué alegría!
cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Porque ya quien tiene esta esperanza no esperará esta justicia de parte de los hombres. No tendrá su ilusión puesta en que aparezca un gobernante, un político y nos saque de esta opresión, nos saque de este camino de corrupción, nos saque de esta desilusión también del antitestimonio que vemos aún dentro de la misma iglesia, en los mismos ministros, en los mismos sacerdotes, en los mismos religiosos, en las mismas religiosas y en tantos líderes laicos hoy que se aprovechan de la debilidad del pueblo, que se aprovechan del desconocimiento y la ignorancia de aquellos que quieren encontrar una ilusión para sus vidas, de aquellos que quieren encontrar un camino correcto, que quieren encontrar la bondad, la verdad y el bien. Ya ante esta desilusión aparece la esperanza del Mesías, que será quien nos lidere, quien imparta justicia, quien sea el árbitro de las naciones para regir con paz y justicia. Quien espera esto en Cristo, en el Señor, y de manera específica en Jesús, Eucaristía, entonces ya podrá ir cantando el mismo cántico del salmista. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¿Cuál es en realidad la Jerusalén para nosotros los cristianos? La Jerusalén es la iglesia, pero la iglesia verdadera, la iglesia auténtica, la iglesia que siempre ha vivido de la fe en el Señor, la iglesia que siempre ha vivido de la esperanza en el Señor, la iglesia que ha comunicado el amor del Señor. A veces nosotros nos desilusionamos y hoy hay esta gente resentida, con odio en la iglesia, con los sacerdotes, con los ministros, con los pastores, porque no hemos sabido poner nuestra esperanza en Dios. No hemos sabido alimentar la verdadera fe y la verdadera confianza. Y hemos creído que la iglesia se reduce a este puñado de hombres que caminamos peregrinos acá en la tierra. Hay gente que cree que la iglesia es un obispo. Hay gente que cree que la iglesia es el Papa Francisco, el Papa reinante, o el Papa emérito, que es el Papa Benedicto XVI. Hay gente que cree que la iglesia es un sacerdote. Hay gente que cree que la iglesia es un movimiento religioso dentro de la iglesia, una comunidad religiosa, o un movimiento, un grupo laical, y reducen la iglesia a eso. Y eso es una visión muy pobre, muy ciega, una visión demasiado vasta, demasiado superficial de lo que es verdaderamente la iglesia. El magisterio nos ayuda a comprender esto de una manera mucho más amplia, sobre todo el Concilio Vaticano en la Lumen Gentium, valiéndose de lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la iglesia para nosotros? La iglesia es la que desciende de junto a Dios, como nos dice el libro del Apocalipsis. Esa novia ataviada, adornada con joyas bellísimas para su esposo, que aparecerá de lo alto. Y por eso esa iglesia se la ha ido preparando el Señor y se la ha ido conquistando, y Él mismo la ha ido reuniendo porque Él mismo la ha ido purificando. Hoy, por ejemplo, nos enseña la Lumen Gentium que la iglesia se compone, la iglesia católica se constituye en 3 dimensiones. La iglesia triunfante, que es la iglesia de los santos, de los mártires, que ya pasó ese proceso de purificación y que mostró su fidelidad al Señor hasta derramar su sangre y hasta entregar totalmente su vida. Y es la iglesia que ya triunfa, la iglesia de los bienaventurados, y es la iglesia que la liturgia nos presenta como ejemplo en los santos, algunos ya canonizados, otros no, pero que sabemos que están en el cielo. Todos esos que dieron ejemplo de una fe verdadera. Esa es la iglesia que nosotros tenemos que estar mirando como ejemplo. Y allí hay verdaderos sacerdotes, auténticos sacerdotes, sacerdotes santos, hombres de fe, hombres de testimonio. Esa iglesia estimula nuestra fe. Allí hay obispos santos, obispos que dieron la vida por el Señor, mártires,
como San Agustín, como San Ambrosio, obispos ya canonizados, unos actuales también, por ejemplo, como el cardenal San John Henry Newman. Tenemos en esta iglesia un ejemplo muy grande y un estímulo para nuestra fe. Y por eso los cristianos tenemos que estar mirando alto, debemos estar mirando al cielo. Esta es la iglesia referente, la iglesia modelo que nosotros tenemos que mirar para ser fieles. Tenemos, dice también el Concilio Vaticano II, que esta iglesia está constituida por la iglesia purgante, que es la iglesia, nuestros hermanos que se están purificando en el purgatorio. ¿Por qué? Porque no vivieron en una respuesta perfecta al Señor en este mundo. Y cuando nuestra respuesta no es perfecta, pues tiene que ser purificada. Si no es en este mundo, será purificado en el otro. Y para eso existe el purgatorio. Cuando nosotros vivimos blendenguemente la vida, ¿sí? Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que quien muere sin pasar por una perfecta purificación en el amor, deberá pasar por el purgatorio. Bueno, y eso lo saca el Catecismo de la misma palabra de Dios, ¿sí? Tenemos varios ejemplos en el Evangelio, por ejemplo, de aquel que no quiso perdonar a su hermano, y dice el Señor que no saldrá de la cárcel hasta que no haya pagado el último céntimo, ¿sí? Hasta que no haya purificado totalmente. ¿Por qué? Porque para poder entrar al reino de los cielos seremos juzgados en el amor. Y el amor nos invita a un perdón absoluto, total, ¿sí? No parcializado. En esta vida nosotros tenemos que dar desde la gracia del Señor un perdón total a nuestros enemigos y a nuestros adversarios. Cristo ya nos lo advierte: amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen. Nosotros no debemos devolver mal por mal, sino ante el mal debemos responder con el bien, no con la alcahuetería, porque eso no es amor, ¿sí? Hay gente que cree que perdonar significa seguir tolerándole el pecado al otro, seguir tolerándole sus barrabasidades. No significa que yo tengo que amar desde el corazón. Y si no puedo convivir con esa persona porque sigue en un mal camino, desde el corazón la amo. Porque a lo mejor el contacto físico con esa persona me puede dañar, entonces más bien me aparto, pero jamás aparto mi corazón. Sigo amando voluntariamente a esa persona desde mi corazón y sigo rogando por ella. Por ejemplo, en la vida matrimonial, hay veces que la iglesia ve tan imposible la convivencia de dos esposos porque ya hay maltrato físico, porque ya está en peligro la dignidad de la persona humana, porque hay maltrato psicológico. Incluso el maltrato psicológico y moral es mucho más dañino que el maltrato físico. Y ante esta situación que la iglesia considera, por ejemplo, el divorcio como una falta gravísima contra el matrimonio, cuando está en peligro la dignidad de la persona humana, la iglesia recomienda las distancias físicas, pero jamás las distancias del corazón. Hay esposas que no pueden convivir con sus esposos porque definitivamente una y otra oportunidad y nada. Hay veces que hay esposas que no pueden volver a tener contacto conyugal con sus esposos porque es un hombre mujeriego que anda en la calle, pone en peligro su salud, su dignidad de persona y le toca tomar distancia. Hay que tomar, y eso no significa que no lo ha perdonado, que no lo ha amado, que no lo ama. Ella puede amarlo desde su corazón y seguir rogando por él. Hay esposos también que ante la violencia de muchas mujeres y el maltrato de muchas mujeres les toca tomar distancia. Y el perdón significa que yo tengo que amar desde adentro, desde el corazón, y rogar por quien hace daño. Entonces, cuando no vivimos ese amor perfecto como nos lo pide el Señor en esta tierra, nos toca purificar en la otra, y ahí están nuestros hermanos del purgatorio, ¿sí? Cuando vivimos una respuesta imperfecta al Señor, que aunque alguien no haya muerto en pecado mortal, porque no podemos morir en pecado mortal, pero no haya purificado adecuadamente su vida en esta tierra, hay que purificarla en la otra. Y ahí tenemos a nuestros hermanos del purgatorio, a nuestros hermanos difuntos.
Esta segunda parte constituye la Iglesia católica. Y una tercera parte es la Iglesia peregrina, que somos nosotros, que somos una iglesia en estado de purificación. Todos los que estamos aquí, a ninguno nos han canonizado, ninguno de los que estamos vivos, ninguno de los que hacemos parte de esta iglesia peregrina y militante ha recibido la canonización de parte de la iglesia, que es la que tiene la autoridad para canonizar. Todos los que estamos aquí somos miserables pecadores que necesitamos purificación, yo el primero. Por eso todos los días vengo a la Eucaristía, por eso todos los días busco al Señor en la oración, por eso todos los días voy ante una súplica constante ante la Virgen, porque todavía no he llegado a mi nivel de perfección y lo necesito para poder entrar al reino de los cielos. Y tengo que esforzarme en oración, en vigilancia, en sacrificio, en penitencia. Entonces, esta iglesia militante todavía no es modelo. El modelo nuestro es la iglesia triunfante y es la iglesia que nosotros tenemos que mirar, en donde debemos ver a Cristo. Esa iglesia estimula nuestra fe y cada vez que nosotros miramos a los santos, por ejemplo, como una Madre Teresa de Calcuta, que lo entregó todo en justicia por amor a Dios y al prójimo, vemos allí la manifestación del Mesías. Vemos allí el triunfo del Mesías. Cada vez que vemos, por ejemplo, la vida de un mártir, ¿sí?, como Santa Bárbara, que en la era nubil de su juventud le entregó toda su vida al Señor y prefirió morir antes que pecar, entonces vemos allí el triunfo de Cristo, del Mesías, impartiendo la verdadera justicia de la que hoy nos habla el profeta Isaías. Y por eso hoy el centurión romano, ante esta manifestación del Mesías, le surge a él en su corazón un estímulo muy grande de fe. Cree, porque la incredulidad del pueblo había llegado a un nivel tan alto que ya no creían que pudiera surgir alguien que verdaderamente se comportara de una manera coherente ante Dios como lo estaba haciendo Cristo. Y Cristo suscita la fe de este hombre, una fe tan grande, tan alta, que este hombre se acerca a pedirle que sane a su criado. Y Jesús dice que va a ir a sanarlo y le dice: yo no soy digno de que entres en mi casa. Tu palabra tiene tanto poder, en tu vida hay tanta coherencia, en ti hay tanto amor, que basta que tú lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque con una sola palabra tuya bastará para que mi criado se sane. Si yo que soy solo un subalterno, ¿sí?, que obedezco al imperio, que tengo jefes y tengo hombres a mi cargo, tengo tropas a mi cargo, soldados a mi cargo, criados a mi cargo, y le digo a uno que vaya e inmediatamente va, le digo a otro que venga y viene. Si mi palabra tiene tanto poder y tanta autoridad que es obedecida inmediatamente, cuánto más tu palabra, que está llena del amor de Dios, que está llena de la unción divina, cuánto más tu palabra, en donde está transparentado todo el testimonio de un amor auténtico a Dios y al prójimo, le dirá a mi criado que se sane y quedará totalmente sano. Es una fe muy grande, una fe que no está corrompida, una fe que brota desde el corazón. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, porque dice Jesús que lo asegura, que en toda Israel no ha encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Ojalá nosotros tengamos esa confianza en el Señor. Pero para tener esa confianza en el Señor, tenemos que ir apartándonos de los modelos de fe que quizás nosotros nos hemos construido en esta tierra y a lo mejor son ídolos, que en vez de ilusionarnos, nos desilusionan. A lo mejor nosotros hemos tenido puesta nuestra confianza y nuestra esperanza en los hombres y nos hemos convertido en idólatras, y por eso no llegamos a tener una fe como la que tiene el centurión romano.
Nuestra fe tiene que estar cimentada en el poder del Señor. Por eso, en un tiempo como el actual, donde hay tanta mentira, donde hay tanto error, donde hay tanto engaño, y hablo dentro de la Iglesia católica. Fíjense que este hombre no pertenecía al pueblo judío, era romano, pagano, y tenía más puro el corazón que los que estaban dentro. Y hoy hay gente que tiene más pura la fe y la credulidad en Dios y en Cristo fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. A mí me impacta, en el retiro este fin de semana, había una persona evangélica y alguien me la trae y me dice, y era una de las personas más fervorosas, nadie lo percibió, ¿sí? Y me dicen, padre, ore por ella que es evangélica. Y le impuse las manos y cayó de rodillas ante la grandeza y sublimidad del Señor. Entonces, fíjense, hay gente que está fuera de la iglesia y tiene una sensibilidad más grande. Yo miraba a esa persona en la celebración eucarística y cuando llegaba ante Jesús sacramentado, con la reverencia y el amor que llegaba y vivía la Eucaristía. Les aseguro que no he encontrado una fe tan grande en todo Israel como la que este hombre está profesando. Yo he visto cómo hay gente que queda rendida ante el poder de Jesús Eucaristía. Pero a nosotros, ¿qué nos está pasando hoy en la iglesia? Que a lo mejor hemos caído en el vicio de la idolatría, de andar detrás de instrumentos, detrás de personas, detrás de hombres, detrás de sacerdotes, detrás de pastores y no detrás del Señor. Y por eso urge la necesidad de que contemplemos a Jesús puro y a Jesús nítidamente como se nos presenta, y la manera más nítida como se nos revela el Mesías a nosotros es en la Eucaristía. No existe otro lugar. No existe otro ambiente, si podemos llamarlo así, en donde tengamos la revelación suprema del poder de Dios, de la manifestación de su amor, que en la Eucaristía. Hoy muchos católicos están en una tibieza espiritual muy alta, y hablo de gente que se dice entregada al Señor, que se dice entregada a la Virgen, de gente que se dice consagrada a Él, tanto en la vida sacerdotal, en la vida religiosa y en la vida laical, y viven en el pecado porque ya hemos cambiado al Mesías. Porque hemos caído, el que cae en la idolatría inmediatamente cae en el pecado. Los cristianos en los primeros tiempos del cristianismo veían la idolatría como uno de los pecados más terribles, porque sabían que a partir de la idolatría se caía en la fornicación, se caía en el adulterio, se caía en la lujuria y se caía en toda clase de pecados, en la avaricia. Cuando nosotros nos vamos volviendo idólatras, ¿qué es la idolatría? Cambiar al Dios único, al Dios verdadero que está en Cristo Jesús y que es Cristo Jesús, cambiarlo por otros señores, otros dioses, otros ídolos. Toda la gente que tiene la esperanza puesta hoy en políticos, y hablo de cristianos, toda la gente que tiene la esperanza puesta en movimientos laicales, en grupos, en comunidades religiosas, en personas, en sacerdotes, en obispos, en predicadores, es gente que tiende a irse apartando de Cristo y no tiene su esperanza y su confianza puesta en el Señor. Por eso nos advierte hoy el Señor, les aseguro que en Israel no he encontrado una fe tan grande. Dejemos de seguir hombres y sigamos al hombre verdadero, al hombre que es Dios, a Cristo. En la iglesia los instrumentos existimos y en verdad somos ministros de Dios para llevarlos. ¿Para qué son los ministros en un gobierno? Son un puente para conectarnos con el gobernante. Los ministros en la iglesia somos puentes para conectar con el verdadero gobernante que es Cristo el Señor, con el verdadero Rey. Los ministros en los estados
se utilizan como puentes, ¿sí? Para que el vínculo sea más rápido y más directo con el gobernante. En la iglesia los ministros existimos para eso, pero hay ministros que suplantamos al Señor, que nos ponemos como Cristo y reclamamos la adulación, la adoración y el culto de Cristo para nosotros. Hoy hay en la iglesia autoridades que han recibido la autoridad de Dios, pero están suplantando la autoridad de Dios con un servicio que se les concedió. Y eso pasa en la vida religiosa, eso pasa en la vida sacerdotal, eso pasa en los grupos y en las comunidades laicales. Gente que ya se cree Cristo y reclama el culto de Cristo y la adoración de Cristo para sí mismos. Una palabra tuya, le dice el centurión romano a Cristo, bastará para sanarme. Y hay gente que le dice esto a los políticos, a los predicadores, ¿sí? A los superiores, les dice, una palabra tuya bastará para sanarme. Y son pendientes de la palabra que sale de los hombres y no de la palabra que sale de la boca sagrada de nuestro Señor. Eso lo vemos en la Eucaristía. Hay gente que va a la Eucaristía y no se dio cuenta que le sirvieron el mejor de los banquetes en la palabra de Dios y no supo qué pasó ahí, ni qué sucedió, ni qué palabras escuchó, porque anda pendiente de otras cosas. Y vienen y nos sirven el mejor banquete, la presencia real de Cristo en el altar, y ni nos dimos cuenta en qué momento hizo el Padre la consagración, y hay gente que no se da cuenta ni siquiera en qué momento comulgó, porque ya tiene su corazón puesto en otro lado. Estamos en un tiempo idólatra. Y eso se ve claramente. Si no somos capaces de adorar a nuestro Señor en la Eucaristía y de tener toda nuestra esperanza puesta en Él, es porque tenemos otros señores y dependemos de otras ilusiones, de otros sueños que no tienen nada que ver con el Señor. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos lleve a una conversión verdadera para que nosotros lleguemos a tener la fe de este centurión o aún más grande. Basta que tú lo digas de palabra, Señor, para que mi criado quede sano. Una sola palabra del Señor, una sola palabra es suficiente para que llegue la paz a nuestro corazón, para que llegue la sanación que necesita nuestro corazón, para que llegue la fuerza que necesita nuestro corazón. Una sola palabra de Cristo bastará para sanarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra